Continuamos, vamos a la última clase de esta materia y estamos ahora viendo lo que es la cena del Señor, mal llamada por algunos la Santa Cena. Yo en mi personalidad y normalidad le decimos en nuestra congregación la cena para los santos, porque la cena no es la que es santa, los santos somos nosotros y la santificamos a ella. Amén. Ok. ¿Qué es la cena del Señor? Es un acto, oiga, de celebración, no es un culto fúnebre, donde los creyentes se apropian por fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. La cena del Señor es algo más que una conmemoración de su muerte. No es el acto de recordar su muerte, sino el triunfo que obtuvo sobre la muerte y los beneficios que quedaron para nosotros, los que Él había determinado salvar a través de su acción, adquiridos por dicho triunfo. La cena del Señor es una fiesta solemne, oiga, de gozo, donde se celebra nuestra, oiga, regeneración en la dispensación de la gracia. Ahora, no debemos hacer de la cena un acto fúnebre que inspire tristeza. Debemos evitar caer hacer de los elementos de la cena una transustanciación. El término transustanciación tiene que ver que el pedacito de pan, entonces yo creo que es un pedazo de la oreja de Cristo, un pedazo de la panza o de la rodilla, es decir, que en el momento que yo lo tomo en la mano, esto es literalmente el cuerpo de Cristo. No, no es literal, es simbólico. Al igual que el vino o el jugo de uva o el jugo de lo que estemos haciendo, el elemento que vamos a usar para tomarlo, en ese momento no es que del cielo cae una gota de sangre de Cristo y ya es la sangre de Cristo la que me voy a tomar. Señoras y señores, no es literal, es simbólico. ¿Están aquí o se fueron? La transustanciación es el acto de hacer de los elementos de la cena, el pan y el vino, algo literal, no entendiendo que el pan y el vino representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que tomar en cuenta que el término "esto es mi cuerpo", oiga, en el griego es del género neutro y por esta razón concuerda con cuerpo y no con pan. Y por esta causa algunos teólogos alegan que en el momento que Jesús dijo dicha expresión lo hizo haciendo señal hacia él mismo. Es decir, cuando él dijo tomad, este es mi cuerpo, hizo así, señalándose hacia él mismo. Hacia él mismo, refiriéndose a su cuerpo personal, quedando el pan como símbolo, cosa que no pudo hacer con el vino para referirse a la sangre. En el aspecto gramatical cambió la expresión. Jesús dijo en cuanto a la sangre: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ya que no podía abrirse las venas para que la sangre chorreara o corriera y pudiera mostrar lo personal. La transustanciación es una doctrina de la Iglesia Católica y está en parte dentro de la Iglesia Evangélica. En una ocasión, en un acto de celebración de la cena, una hermana se le cayó el pan que le habían entregado. En el momento que esto sucedió, la hermana se conmovió en gran manera y pegó un grito que mostraba una gran preocupación. Y su causa era que para ella ese pan era el cuerpo de Cristo y ella dejó caerse a Cristo. Ahora, en ese caso ella había pecado en contra de Dios por haber dejado caer el cuerpo de Jesús en el suelo. Lo que la hermana
se puede entender como un acto de transustanciación. Me acerqué y le dije, hermana, no se preocupe, solo se le cayó un pedazo de pan, tome otro y se acabó el brollo. Problema, el pan y el vino son elementos simbólicos de representación para conmemorar algo. La Cena del Señor es una nueva institución. Oiga, nunca antes se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la estableció como ordenanza para la iglesia. La Cena del Señor no es una sucesión o continuidad de la Pascua, es una sustitución de las Pascuas. La misma noche que Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos, se instituyó por primera vez la Cena del Señor. Mateo dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Debemos tomar en cuenta que Jesús les dio el pan para comer cuando ya estaban comiendo. Mateo 26, 26 y Marcos 14, 22. La misma comida la primera comida, eran las Pascuas y la segunda, la institución de la cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Creo que ya ustedes saben que remisión, se los he enseñado. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Marcos 14, 22 al 24. Entonces, la Pascua es una cosa y la cena es otra. Diferencia entre las Pascuas y la cena. La Pascua fue una institución dada específicamente a un pueblo, Israel, por causa y motivos diferentes. La cena es para todo el que pertenece a la iglesia o al cuerpo de Cristo. La Pascua se celebraba bajo tres elementos principales con características diferentes: hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. La cena se celebra bajo dos elementos: pan y vino solamente. ¿Por qué pan y vino? El pan y el vino fue un presente. Oiga, ¿qué se dio como tipo en la vida de Melquisedec y Abraham? Como tipo de Cristo, entregando su cuerpo y su sangre al Padre en acto de redención y remisión y propiciación. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. Génesis 14, 18 y 19. Según las escrituras, Melquisedec es en su sacerdocio un tipo de Cristo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según él. Orden de Melquisedec, Hebreos 6, 20. Según las escrituras, Abraham es un tipo del Padre eterno. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, tipo de Dios, y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lucas 16, 22 al 24. La escena que se presenta en las escrituras donde Melquisedec
le hace entrega a Abraham el pan y el vino, es un tipo de la entrega que Jesús hizo de su vida a Dios como ofrenda de sacrificio, cumpliendo las demandas del nuevo pacto que hizo Dios con Jesús para la restauración de los pactos que hizo Dios con Israel, cuyos pactos fueron quebrantados, Gálatas 3, 16 y 18, y a su vez cumpliendo Jesús las demandas del nuevo pacto como fiador del pacto, Hebreos 7, 22, se hace acto de regeneración en redención, remisión y propiciación de la raza humana caída en Adán, dándole inicio a la dispensación de la gracia, pasando nosotros como iglesia a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo de la bendición de Dios. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, oiga, eterno. Por lo tanto, el pacto que tenemos en Cristo, señoras y señores, no es temporal como el que se hizo con los israelíes. El pacto que se hizo con Cristo, que hizo Cristo Jesús, es un pacto eterno. Hebreos 13:20. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también herederos de Dios y por medio de Cristo. Gálatas 4, 4 y 7. Cabe aclarar que mientras no se solventara la deuda que tenía un pueblo llamado Israel con Dios, Dios no podía comenzar una relación con un nuevo pueblo que es la iglesia. Por esta causa Jesús tenía que pagar la deuda presentándose como ofrenda al Padre, entregando su vida, dando su cuerpo para la tortura, derramando su vida en su sangre en acto de libación. Hebreos 9, 15 y 22, 12, 24. Es aquí donde se entiende ahora el valor y significado que tuvo la entrega del pan y el vino de parte de Melquisedec como tipo de Cristo a Abraham como tipo de Dios. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pregunto yo, ¿logró Dios hacer ese nuevo pacto que se había propuesto? Pregunto, ¿logró Dios hacer ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob? No, no, señores. Tuvo que hacerlo con él mismo en Cristo Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oiga, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus Señor, porque todos me conocerán injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir nuevo pacto. Oiga lo que viene, párele, que se olvide usted de toda la guía menos de esto. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Pregunto, Pedro, ¿cuál es el primero? Usted me dirá, el que está después del 0 y antes del 2. Sí, el primer pacto, el que hizo con Israel. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué, Pablo? A desaparecer. ¿De qué me está hablando? ¿Será que esto se entiende en la iglesia y esto se estudia en la iglesia? Hebreos 8, 8 y 13. Escuche, ha dado por viejo al primero. ¿De qué te hablamos? De pactos. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Busque iluminación de esto. La Pascua fue instituida en el antiguo pacto. La cena del Señor le dio inicio y se celebran los beneficios de carácter espiritual del nuevo pacto en la dispensación de la gracia. Mateo 26, 28. Primera a Corintios 11, 23 y 25. ¿Cómo se debe tomar la cena? Dijera uno, así en un jarrito, así por la boquita, así. Sí, eso es parte, pero ya le iba a decir cómo es el resto, cómo se debe tomar la cena. Para participar de la cena, oiga, en una forma apropiada y no quebrantar principio, debemos conocer las características de 3 términos para obtener sus valores. Términos que Pablo mencionó en el pasaje que son, oiga, indignidad, discernir y probarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Indignidad, discernir y probarse. Estas 3 cositas tenemos que tenerlas muy claras. Debemos tomar en cuenta que es indignidad y por qué se da la indignidad. ¿Qué es discernir y qué es lo que voy a discernir? ¿Qué es probarse y de qué me voy a probar? Pablo dice que para tomar la cena indignamente Pablo dice que para tomar la cena dignamente debo discernir lo que estoy haciendo, pero para discernir y no entrar en indignidad debo probarme a mí mismo para que haya una aprobación y sea apto para lo que vaya a hacer. Una vez que quede aprobado, producto de la prueba, tengo la capacidad de discernir y al discernir podré tener pleno conocimiento de mis actos y al conocer lo que hago me da dignidad, y propiedad para hacer lo que estoy haciendo. Pasemos a analizar los términos antes mencionados. Oiga, discernir del griego diacrino significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra. Distinguir, examinar, tener entendimiento. Cada uno de los elementos de la cena encierran un significado que proporciona unos beneficios en la celebración de la Pascua. Se tomaba cuando cada uno de los elementos de la cena encierran un significado que proporcionan unos beneficios. En la celebración de la Pascua se tomaba en cuenta 3 elementos. ¿Cuáles son? Las hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. Cada uno de estos elementos tenían un significado con ciertos valores y propiedades.
Cuando los israelitas tomaban la Pascua, ellos tenían que hacer memoria al consumir cada uno de estos elementos de los beneficios adquiridos en el día de la expiación. Cuando comían las hierbas amargas, hacían memoria y eran agradecidos de haber sido libres del yugo de esclavitud. Cuando comían el pan sin levadura, entendían su destino como pueblo separado en congregación para Dios y sacados de en medio de un pueblo pagano. Al comer el cordero, eran agradecidos por la prolongación de vida al ser libres del ángel de la muerte. Todo este acto que los israelitas hicieron sobre los elementos de la cena, sobre los elementos se le llama discernir. Es decir, todo el análisis que se hace sobre estos elementos que se usaban, entonces se llama discernir. No era comer hierbas amargas por arrugar la cara, no. Era porque comiendo las hierbas amargas yo me estaba recordando lo amargo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, recontratatarabuelos allá en Egipto. Era tener conocimiento qué significaba el pan y qué significaba el cordero. No era comer por comer. No era llenar la boca, masticar y tragar. No, todo eso tenía un significado. Todo este acto que los israelitas hicieron sobre los elementos se llamaba discernir. El no hacerlo bajo estas pautas es entrar en indignidad. En cuanto a la cena, esta se celebra bajo los elementos el pan y el vino. Cada uno de estos elementos encierran un significado que nos da unos beneficios. Discernir implica conocer el significado de cada uno de los elementos y apropiarse de sus beneficios en fe. El creyente debe tomar el pan que representa el cuerpo herido y flagelado de Jesús y apropiarse en fe de los beneficios que trajo dicho sufrimiento. Sabemos que en Isaías 53, 4 y 5 dice que por el castigo, heridas, llagas, nosotros fuimos curados. Todo esto se dio en su cuerpo, que está representado por el pan, que tomarlo y comerlo, debo apropiarme de ese beneficio, renunciar a la enfermedad y vivir una vida sana, dignificando el sacrificio de Jesús. Al tomar el vino que representa la sangre, debo apropiarme de todo lo que representa la justicia que vino producto de la sangre y los beneficios que se dan por la justicia. Por eso es importante conocer todo lo que tenga que ver con la justicia, que es una materia que vamos a dar aquí, creo que es la que viene después de esta, para ser efectivos en el ceremonial de la cena. El no apropiarme de dichos beneficios y vivir en ellos, el no apropiarme de dichos beneficios y vivir en ellos es caer en indignidad, que a continuación lo vamos a estudiar. Indignidad, del griego anasio, indica sin mérito. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está en la persona que participa, sino en la forma como lo hace. El apóstol no está refiriéndose a nuestra indignidad personal. Aquí Pablo se está refiriendo a la indigna
conducta que caracterizaba a los corintios al tomar la cena en una forma descuidada e irreverente. Indignidad tiene que ver con tomar la cena en una forma descarada o desvalorizada por no saber discernir y distinguir entre una comida u otra. Indignidad está en el tomar la cena por tomarla, es decir, comer por comer en una forma normal o vulgar, sin tomar en cuenta que la cena del Señor es una institución y ordenanza divina de carácter y principio espiritual que encierra la regeneración. Indignidad indica el tomar descaradamente, vilmente, no dándole el valor que le corresponde. Otro tipo de indignidad sería que después de tomar los elementos, oiga lo que viene, y apropiarse de sus beneficios en fe, mantener una conducta que le lleva la contraria a los valores y beneficios de dicha ceremonia. Si en la celebración de la cena por fe me hago digno de la sanidad, ¿por qué confesar la enfermedad posteriormente? Si en la ceremonia me apropio por fe de la justicia y sus beneficios, ¿por qué vivir condenado por causa de un pecado que hayas cometido o que posteriormente cometeré? Debo tener cuidado de no echar por tierra todo lo que he creído y tomado por fe en la celebración de la cena del Señor, porque es un tipo de indignidad. Probarse. El verbo que aparece en el pasaje es dokimasía, derivado del sustantivo dokimazo, que tiene que ver con hacer un análisis personal. El término pruébese que aparece en el pasaje no tiene nada que ver ni tiene relación con el pecado de lo que Pablo manda a probarse. Es de la conducta inapropiada que los cristianos tenían al tomar la cena. Lo que Pablo quiso expresar fue: analícese, detente a pensar cómo vas a tomar la cena en una forma apropiada para beneficio de tu vida o en una forma inapropiada para acarrear juicio. El pensamiento de Pablo es: si ellos siguen tomando la cena sin analizar lo que están haciendo, serán culpables del cuerpo y de la sangre. El término culpable indica pecar en contra del cuerpo y de la sangre, y al pecar contra de los elementos por no darle el valor que le corresponde. Se invierten los principios, al no ser sanados pasan a estar enfermos y por consecuencia algunos mueren. Aunque parten con el Señor, se les corta la vida y con ello el propósito. Para evitar todas estas consecuencias negativas, debemos probarnos y analizarnos para darle un buen uso a los elementos de la cena del Señor. Nota, debemos dejar en claro que aunque el término probarse no tiene relación con el pecado, porque no es de lo que Pablo nos manda a probarnos, nada de lo que hagamos, oiga, en pecado nos beneficia, incluyendo la cena del Señor. Requisitos para tomar la cena. Hay 4 requisitos sine qua non para participar de la cena. Oiga, estar en comunión o tener una aptitud hacia ello. Pablo en la carta a los Corintios hace una
exhortación a los creyentes en cuanto a la vida de santidad, haciéndole entender que nunca podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. El principio radica en que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, de modo que se requiere una vida de santidad para tomar la cena y gozar de sus beneficios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera a Corintios 10:21. Pertenecer al cuerpo de Cristo que indica el nuevo nacimiento. Solo los que han nacido de nuevo están autorizados por Dios para tomar la comunión de los santos. Es un derecho que les pertenece, es parte de su vida devocional. El ser bautizado, oiga lo que viene, el ser bautizado no es un requisito para tomar la cena, óigame, bíblicamente. Lo tienen algunos pastores, lo tienen algunos líderes en las iglesias, se les respeta. Pero el ser bautizado o no ser bautizado no es un requisito para tomar la cena, no es bíblico. El ser bautizado para tomar la cena es una doctrina del catolicismo y esto lo deducen de una mala interpretación, que se le ha dado a Colosenses 2:11 y 12. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses 2:11 y 12. Y vamos entrando al cierre total. Según la teología o el pensamiento del catolicismo, en el bautismo es una sucesión de la circuncisión, como lo es la cena de la Pascua. Si para tomar la Pascua tenías que ser circuncidado, por lógica, para tomar la Eucaristía tienes que ser bautizado. El problema está que en la Eucaristía de la Iglesia Católica solamente a la gente le permiten comerse el pedacito de pan, pero el cura es el que se tira el palito solo. Por lo tanto, ahí no se reparte la cena como tal, se reparte la mitad de la cena. Está incompleto lo que están haciendo ahí. ¿Sí? O ustedes que fueron allá algún día, se tomaron el palito, el cura les pasó bueno, entonces solamente le dieron el pedacito de galleta, o ustedes han visto nada más. Ahora, cuando analizamos el pasaje, Pablo nos enseña que la circuncisión a la que él hace referencia se trata del nuevo nacimiento en el creyente. Además, el bautismo hace referencia a una manifestación externa donde el creyente da fe pública de su nacimiento en Jesús. Según este pasaje, para Pablo lo que vino a sustituir la circuncisión en el nuevo nacimiento, así como la cena sustituyó la Pascua, de modo que no es bíblico ni escritural someter a alguien al bautismo para tomar la cena. Por otra parte, se ha dado el caso de creyentes que en el momento de su conversión fueron bautizados por el Espíritu Santo o hubo esa manifestación. Mi pregunta es, ¿cómo es que estaban preparados para recibir el Espíritu Santo y no están preparados para tomar la cena por el simple hecho de no estar bautizados? Es una pregunta. Otra pregunta que yo también me hago es la siguiente. ¿Cómo es que yo
le impido a Pedro tomar la cena porque no está bautizado, pero sí le recibo los diezmos y la ofrenda antes de bautizarse. ¿Por qué? Pregunta que uno se tiene que hacer, ¿verdad? Ahora, hago otra interrogante. Si Cristo viene por su iglesia, ¿los que no están bautizados se van o se quedan? Pregunta que usted tiene que hacerse. La respuesta es positiva. Claro que se van. Él viene por su cuerpo, aunque no estén bautizados. Nacieron de nuevo, tienen su justicia y la vida según muchos religiosos que están dentro del cuerpo de Cristo, imponiendo sus doctrinas erradas y tergiversadas. Los que no son bautizados no son dignos de participar de la cena, que de paso es parte de su vida devocional. El tomar la cena es un derecho que todo nacido de nuevo, que forma parte del cuerpo y cumple con los principios antes mencionados, está apto para tomar y nadie en la congregación se lo puede evitar. Es parte de su vida devocional. Que no hay ningún tipo de resentimiento entre los hermanos. Uno de los beneficios de la cena es mantener la unidad del cuerpo. Primera a Corintios 10, 16, 17 y 11, 17 y 22. Lo lógico sería que antes y después de tomarla, mantengamos esa unidad. De lo contrario sería un tipo de indignidad. Discernir el cuerpo. Pablo dice que el coma y beba sin discernir indignamente indignamente lo hace sabiendo que el discernir tiene que ver con el pleno conocimiento en lo que se hace. El apropiarse en fe de los beneficios que encierran cada uno de los elementos. Nunca debemos olvidar este principio. Oiga, por esta causa no hay de acuerdo, por esta causa, dice el que escribe, no estoy de acuerdo que se le suministre cena a los niños. Oiga, no están conscientes de lo que hacen. Ahora pregunto yo, ¿un niño es de qué edad a qué edad? Según nuestras leyes. De 0 a 12 años. Pero si un niño, yo como papá, sabiendo esto, le enseño qué es la cena, pregunto, ¿puede comerlo o no puede comerlo? Los judíos que participaban de la Pascua, ¿cuál era el requisito para comer la Pascua? Los hombres están circuncidados. Al 8º día los circuncidaban. Las mujeres ser judías. Y los pueblos que querían tomar la Pascua junto con los judíos tenían que someterse a la ley. Ese era el mandamiento. No había otro. Entonces, ¿por qué a esta altura negarle a nuestros hijos la cena? Si se la negamos porque ellos están en desconocimiento, ¿quién es el culpable que no tengan ese conocimiento si ya yo lo tengo, Pedro? Yo, porque no se los enseñamos. Porque, escúcheme, el trabajo de la enseñanza de los hijos no se la debemos de delegar meramente a la escuela. Porque en la escuela, ¿cuántas horas están los muchachos en la escuela, Pedro? ¿Cuántas horas? En la escuela, allá en la clase. ¿Cuántas horas están? No me diga que usted no sabe. ¿Cuántas horas están en la escuela dominical en la iglesia? ¿Y cuántas horas están en la casa con nosotros? ¿Están más tiempo allá, aquí o con nosotros? Entonces, los que debemos estar pendientes de la enseñanza de los muchachos, dijo el mexicano, somos nosotros. No debemos de delegarle esto a los otros. Y cerramos con esto. Este texto educativo es extraído de la guía Oración y Vida Devocional de la Escuela Jesús Soberano Señor, inscrita en el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Dirección de Justicia y Culto, bajo el número 5756 del 0706 de 1994, que fue registrada la institución
a la cual pertenece este texto bíblico. Espero que esto sea de gran bendición y que ustedes lo puedan compartir con todos y todas los que se propongan. Bendiciones. Se nos acabó el video, jovencita.